No la pudimos hacer el otro día por lo que pasó. Bien, vamos a empezar. Sí. Listo. Primero vamos viendo cómo es la vía córtico-espinal. La primera neurona motora, ¿dónde está ubicada? La primera neurona motora está ubicada en la región frontal, en la circunvolución frontal ascendente. Aquí está la representación motora. Recuerdo el homúnculo motor, el homúnculo de Penfield. En la corteza, en la cara externa está el miembro superior en la cara y en la cara interna el miembro inferior. Si yo tengo lesión allí en primera neurona, ¿qué me da? Parálisis del lado opuesto del cuerpo, con una característica, ¿verdad? Espasticidad, hiperreflexia, hipertonía y signo de valencia. Por lesión de primera neurona, que puede ser la lesión o en la corteza, en la región frontal, o incluso en la médula espinal, en el asta anterior. Desde ahí hasta la médula espinal me da déficit motor con hiperreflexia, espasticidad, signo de Babinski y todas estas. Pero cuando yo tengo lesión en la segunda neurona desde el asta anterior hacia afuera, cuando es asta anterior ya es segunda neurona, antes del asta anterior es primera neurona. ¿En la médula espinal tengo primera neurona? Sí, en el cordón lateral, el as córtico espinal cruzado, esa es primera neurona, final. Entonces, cuando tengo lesión en el asta anterior hacia afuera, me da lesión de segunda neurona motora. Y cuando hay lesión de segunda neurona motora, ¿qué característica hay? ¿Hay debilidad? Sí. Hay disminución de fuerza, ¿no? Con una característica. Cuando yo corto la segunda neurona, es como esto. Apague todo. Entonces el paciente tiene areflexia, atrofia muscular, flacidez, hipotonía y por supuesto no hay signo de Babinski. ¿Estamos? Entonces cuando es segunda neurona hay déficit motor. ¿Con qué característica? Cuando es primera neurona hay déficit motor del lado opuesto del cuerpo de una gran porción del cuerpo. Por ejemplo, como este paciente que hemos visto, toda la mitad. O puede ser una gran porción, miembro superior y cara o miembro inferior. Pero cuando es segunda neurona ya no es así. Son grupos musculares. Por ejemplo, tengo un compromiso del nervio mediano de la mano izquierda, del radial de la mano izquierda. ¿Qué pasa? Se cayó mi mano. Mano péndula. Por compromiso de los músculos del nervio radial, que dependen del radial, nada más. A diferencia de cuando es primera neurona, es todo el miembro superior y la cara, o toda la mitad. ¿Está entonces? ¿Entendemos? Segunda neurona solamente es una porción de músculo, nada más. Y con otra característica especial, aparte de la flacidez, areflexia, hipotonía, y que no hay signo de Babinski, cuando hay segunda neurona, siempre hay trastorno, además de motor, sensitivo. ¿Estamos? Bien. Entonces acá tenemos trastorno de los nervios periféricos. En general, cuando tenemos un trastorno de nervio periférico, le llamamos neuropatía periférica o polineuropatía, que se caracteriza por debilidad, como decíamos, de grupos musculares, por trastorno sensitivo casi siempre. Hay trastorno sensitivo cuando hay lesión de segunda neurona, aparte del trastorno motor. Alteraciones de los reflejos. ¿Cómo están los reflejos? Disminuidos o abolidos. ¿Hay trastorno autonómico? Sí. ¿Y cuál es el trastorno autonómico? Lo que pasa es que la segunda neurona tiene mucho que ver con la función vegetativa. Si yo corto la segunda neurona, el sujeto no suda, no hay piloerección, puede producir bradicardia incluso, o sea, dependiendo de la zona que esté comprometida. Y sobre todo, el trastorno autonómico es el que nos va a dar la atrofia muscular. Cuando hay lesión de segunda neurona motora, hay atrofia muscular y que se presenta tempranamente. Cuando la lesión compromete la primera neurona motora, no hay atrofia muscular. Y si lo hubiera, es muy pequeñita. A diferencia de cuando es segunda neurona, que la atrofia muscular se instala temprano. La segunda semana ya hay cierto grado de atrofia. La tercera, cuarta semana hay mucha atrofia. Atrofia muscular. Bien. Y dice acá fasciculaciones. ¿Qué es eso? Cuando hay la médula espinal, ¿se ubican? En la médula espinal está el asta anterior. En el asta anterior, ahí está la segunda neurona motora, el cuerpo neuronal.
¿Sí? Cuando tenemos asta anterior adecuada, la función motora está buena. Pero cuando se empieza a perder las células del asta anterior, se empieza a afectar la segunda neurona, aparecen movimientos involuntarios conocidos como fasciculación. Son movimientos que nacen en la lengua, como que rectara la lengua, como que rectaran los músculos. ¿Qué me está indicando? Que está afectándose el asta anterior, pero que está destruyéndose el asta anterior, pero que todavía hay células en el asta anterior, todavía hay segunda neurona. Porque cuando ya se comprometió severamente la segunda, ya desapareció la fasciculación. De otro modo, las fasciculaciones se encuentran solamente cuando hay compromiso del asta anterior. No hay otra situación en que no dé fasciculación. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene trastorno motor, de un grupo muscular, que tiene flacidez, que tiene reflexia, que tiene hipotonía, pero además tiene fasciculaciones, la lesión está en el asta anterior. En el asta anterior, no en toda la segunda neurona, solamente en el asta anterior. Esto es característico de la esclerosis lateral amiotrófica. Bien, entonces, lo que conocemos fundamentalmente por neuropatía periférica se caracteriza por eso. Mononeuropatía. Compromiso de un solo nervio, por ejemplo, parálisis de la cara, parálisis facial. Generalmente por un proceso infeccioso, le llamamos parálisis facial a Frigol, un proceso infeccioso viral que afecta el nervio en esta zona, acá en la mastoide, ahí. Se inflama el nervio y se lesiona, se comprime el nervio. Y eso hace que se paralice la mitad de la cara. O sea, ese lado de la cara, la mitad de la cara se va a paralizar. Parálisis facial periférica. Se compromete el nervio mediano, mononeuropatía. Parálisis facial periférica, mononeuropatía. Se compromete el mediano por compromiso en el carpo, me da una mononeuropatía. El radial, en fin. Entonces, ¿qué significa mononeuropatía? Compromiso de un solo nervio. Generalmente por causas banales, un proceso infeccioso, viral, agudo, que llega y tiene buen pronóstico. ¿Listo? Mononeuropatía múltiple. Aquí cambia. Aquí hay nervio periférico, pero ya es más de uno. Mínimo dos. Generalmente, esto acompaña enfermedades multisistémicas. Por ejemplo, diabetes, las enfermedades del colágeno, artritis, lupus, que tienen una parálisis facial periférica y un peroneal, un mediano y un radial. O sea, tienen más de un nervio. Eso se llama mononeuropatía múltiple. Pronóstico bueno, son para mononeuropatía sola. Múltiples de mal pronóstico. Generalmente acompañan enfermedades multisistémicas. Y por último, neuritis es un proceso inflamatorio que se acompaña generalmente de dolor o de anestesia. Por ejemplo, la lepra, que ya son cosas que yo he visto 2 o 3 casos, no creo que ustedes vean más, salvo cuando vayan a la selva. No sé si en el programa de la universidad van a la selva en algún momento, porque en algunas universidades van a la selva, y en la selva hay un leprosorio que está en Pucallpa, y ahí se ven pacientes que tienen esto. Si en algún momento, en sus vacaciones, dense una vuelta, si no tiene la universidad, váyanse por la selva, por Pucallpa. Cayetano Heredia tiene un programa allá, San Marcos tiene un programa allá, establecido, tienen sus ambientes, cualquiera los puede visitar, y ahí tienen pacientes con diferentes patologías, de esa zona. Y ahí van a ver esas cositas, ¿no? Pero acá no vemos eso. Llega pues muy ocasional. ¿Ya? Bien. ¿Dónde están? Pásenme, señor. Bien. Hay alguna causa de algunas patologías. Las primeras, las hereditarias, que son raras, atrofia muscular peroneal, Neyerin, Reps, que generalmente no las vemos. O las neuropatías adquiridas, que sí las vemos con frecuencia, Guillain-Barré, diabetes mellitus, alcoholismo, entrampamiento, polineuropatía demielinizante crónica. Cada una de ellas se ven determinadas patologías en el transcurso, durante el capítulo. Vamos a revisar las cosas más grandes nada más. Pasen la siguiente, por favor. Bien, tengo un paciente con lesión de nervio periférico. ¿Cuál es la característica? Debilidad, arreflexia, hipotonía, flacidez y atrofia muscular y un trastorno sensitivo. Ese es mi grupo. Entonces, listo. Entonces digo yo,
este paciente tiene lesión probablemente en el nervio radial. ¿Confirmo el diagnóstico? Sí, hay que confirmarlo. Para eso hay un estudio que se llama velocidad de conducción y electromiografía que se hace con una misma máquina. Me sirven para confirmar mi diagnóstico. Si yo digo, este tiene una parálisis facial periférica, probablemente ese es el mielinizante. ¿Cuál es el estudio más importante? La velocidad de conducción. ¿Qué hace la velocidad de conducción? Me demuestra si hay trastorno o no en la mielina. ¿De qué modo? La velocidad de conducción se hace, le colocamos un electrodo en el codo y otro en la muñeca y vamos a medir cuánto mide el nervio, cuánto mide el impulso en llegar de aquí a acá. Eso se llama velocidad de conducción. Ya que tiene un determinado número. ¿Cómo está aquí? Lógicamente está disminuido. Hay disminución de la velocidad de conducción. ¿Ya? Le pongo un estímulo aquí para desencadenar esta respuesta. Me estimulan y me hacen esta respuesta. Me estimulan en la máquina, estimulo y aparece una onda. ¿Ya? Para ese estímulo yo necesito, para producir esa respuesta necesito un estímulo de 3 o de 4. Normalmente. Cuando hay trastorno acá, para producir ese estímulo, para producir esa respuesta necesito ya no un estímulo de 3, de 10. Entonces dice, aumento de la latencia distal. Entonces necesito para producir esa respuesta colocarle un mayor estímulo. Aumento de latencia distal. Y por último, la onda F. La onda F es una onda que se hace aquí en el talón, en el reflejo aquileo, que está afectado. Generalmente casi siempre se afecta cuando hay nervio periférico el reflejo aquileo. Entonces la onda F me traduce la respuesta del reflejo aquileo. Resumiendo entonces, cuando hay desmielinización encontramos disminución de la velocidad de conducción, aumento de la latencia distal y disminución de la onda F. Eso es cuando yo pienso que es mielina, pero no siempre es mielina cuando hay lesión del nervio periférico. La mielina es sanguínea de la mielina, ¿no es cierto? El axón, la cubierta del axón es la mielina. A ella se debe la conducción muy rápida del impulso nervioso. Cuando tenemos una buena mielina, un buen nervio, el impulso nervioso se transmite rápido. Cuando la mielina se afecta, el impulso nervioso se transmite más lentamente. Ahora, cuando tenemos una lesión propia del nervio en el axón, buscamos desnervación. Ya no desmielinización, sino desnervación. ¿Y qué hacemos ahora? Ya no la velocidad de conducción, sino colocamos un electrodo, una aguja, que viene al músculo, me va a decir si es que hay o no algún trastorno. Y con esa aguja yo encuentro potenciales de fibrilación, que generalmente no están. Pero cuando hay lesión del axón, hay potenciales de fibrilación. Onda positiva en reposo. La onda positiva aparece solamente cuando hago un movimiento, cuando hay actividad motora. Pero no, en el reposo aparece onda positiva. Y por último, el tamaño de la onda, de la unidad motora. El tamaño de la onda es así. Esta onda de este tamaño, cuando hay problema, el potencial de la onda se hace muy chiquito. Entonces disminuye el tamaño de la onda. Son las tres cosas: potenciales de fibrilación, ondas positivas en reposo y disminución del potencial de unidad motora. Entonces, esta es la característica cuando encontramos lesión axonal. Arriba del mielinizante y acá axonal. Entonces, el estudio más útil, muy útil, para el estudio de lesión del nervio periférico es la velocidad de conducción y electromiografía. Uno me sirve para desnervación y el otro para desmielinización. Y por último, algunos estudios de laboratorio me dicen, sí, tengo un paciente con déficit de B12, pues le pido B12, ¿no? Con un diabetes le pido glicemia, en fin, dependiendo de lo que uno está sospechando. Y por último, cuando tengo muchas dudas, la biopsia. Biopsia del nervio periférico, biopsia del nervio sural, que es al final, cuando tengo mucha duda, ¿quién me da el diagnóstico? Pásame la siguiente, por favor. Tengo mi paciente con lesión del nervio periférico y el tratamiento global. Por supuesto, lo ideal es eliminar la causa. Muchas veces no se puede, pero eso sería lo ideal, eliminar la causa que está produciendo esto. Y luego tenemos el tratamiento sintomático, dependiendo de lo que tenga el paciente. Medidas de apoyo general. Si el paciente está con dificultad ventilatoria, hay que intubar. Una traqueostomía, ventilación asistida, dependiendo de lo que tenga el paciente.
Estos son pacientes severamente comprometidos. ¿La terapia física nos ayuda? Sí. Por ejemplo, una poliradiculoneuritis aguda, un Guillain-Barré. Al final les voy a contar una historia de un compañero de ustedes que estuvo sentado aquí en esta silla, que hizo un Guillain-Barré, que lo trajimos al hospital para contar la historia de ese chico. Él ahora es médico, ya tiene como 3, 4 años de médico. Gracias a Dios, Dios es bien grande, se recuperó todo ese muchacho, todo. Encima tiene 10 mujeres. Dietas con suplementos vitamínicos. ¿Funciona esa cosa? Si tengo B12, dale B12, pues. Pero a todo el mundo pues no le voy a dar B12. Tengo una neuropatía por otra causa y le engaño a la gente, toma vitamina D. Solamente el que necesita hay que darle, pero no darlo así a todo el mundo. La siguiente. Acá sí que quiero que tengamos un poquito de habilidad. Me interesa mucho cómo nos acercamos al paciente, cómo evaluamos al paciente. Eso es muy importante. Ahí está el plexo braquial, raíces. ¿Cuántas raíces hay? Miren ustedes. C5, C6, C7, C8, de 1 vez hasta de 2. Los nervios, después del asta anterior, su prolongación viene la raíz motora. ¿Cierto? El asta anterior es la primera neurona motora. Ahí tiene un axón, esa es la raíz anterior. Y la vía sensitiva, ¿dónde empieza? La motora empieza en la corteza y termina en la médula. La sensitiva empieza en la médula y va a terminar en la corteza. Y ahí son 4 células, más complicado. La primera neurona sensitiva está en el asta de la raíz posterior, por acá, ahí está. Entonces nos da una célula, nos da una fibra y esa viene a la médula espinal. Esa fibra se va a unir con la raíz anterior para formar el nervio periférico. Se unen, se desunen, en fin, y se ubican desde ese modo, formando troncos primarios, secundarios, en fin. Y en esa serie de subdivisiones que se van de un modo o de otro, hay pequeñas zonas sensitivas. Por eso el nervio periférico tiene la vía motora, pero también la raíz sensitiva, un poquito de sensación en algún lado. ¿Verdad? Por ese motivo es que cuando vemos nervio periférico también tenemos un trastorno sensitivo. Vamos a la siguiente. C5, raíz C5. ¿Qué hace C5? ¿Cómo lo examino? ¿Ven esta? Ahí. ¿Quién hace esto? Abducción. ¿Quién hace eso? Entonces yo me lo examino, me pongo así y lo examino impidiendo que haga este movimiento. Cuando hago esto estoy evaluando raíz. ¿Y el reflejo? Bicipital. ¿Listo? ¿Cómo está distribuida la vía motora? Mi brazo está aquí. Miren ustedes. C5, C6, C7, C8, D1. Le damos vuelta al brazo. C5, C6, C7, C8 y D1. Le damos vuelta. C5, C6, C7, C8, D1. ¿Bien? Esa es raíz C5. Pásame la siguiente. C6. ¿Qué hace C6? La mano está así y viene la muñeca para atrás. Extensión de la muñeca, como están ustedes viendo ahí. Reflejo, estilo radial. Estilo radial. ¿Ya? C6, extensión de la muñeca. Me opongo a ese movimiento. La muñeca para atrás, yo me opongo. C6. C5, esto. C6 para atrás la muñeca y me opongo a ese movimiento. Y el reflejo, estilo. La siguiente. C7. C6 era extensión de la muñeca. C7 es flexión de la muñeca. Y el nervio, perdón, el reflejo, tricipital. ¿De acuerdo? Tricipital. Uno es la extensión de la muñeca, C6, C7 es flexión de la muñeca. Y la raíz sensitiva, ¿dónde está? C7 está en la mano. C6 es acá. Pásame la siguiente. C8. C7 era flexión de la muñeca. C8 es
flexión de los dedos. Miren acá mi mano, por favor. C7 es flexión de la muñeca. Y C8 es flexión de los dedos. C8, C7 es esto, C6 es atrás. Extensión de la muñeca C6, flexión de la muñeca C7, flexión de los dedos C8. ¿Ya? No hay reflejo y por supuesto C8 está en el antebrazo. C5 es en el brazo, C6 parte externa del antebrazo, C7, C8 parte interna. ¿Ves? D1. ¿Qué hace D1? Abducción de los dedos. Ínteros. Miren ustedes dónde está D1. En el brazo. Bien, pásame la siguiente. Vamos a ver ahora. Pasa la siguiente. Nervio radial. ¿Qué hace el radial? Toda la extensión de la mano, de los dedos. Tuvimos acá un chico hace mucho tiempo. Había una especie de toque de queda, no sé, algo había. Y en esa época había que irse a la casa a las 11 de la noche, o 12 de la noche, algo así, correcto que ustedes hacían. Y ese no, ya era cirujano, era un jovencito, un cirujano, era ya, después de R3, ya era cirujano. Y él tenía que hacer su cirugía, pues estaba enamoradito, en Puente Piedra, ¿no? Y es una época que estaban construyendo, pues. Se fue a Puente Piedra y cuando se dio cuenta eran las 12 de la noche. Ya no se pudo venir, pues se quedó en la casa de la amiga, pues de donde fue. Y este delincuente se quedó dormido así. Estaba zampado, estaba borracho. Despierto, perdón, sin alcohol te mueves a todos sitios sin problema. Pero cuando estás con alcohol ya estás descerebrado, y no te mueves, te quedas así. 3-4 horas había quedado dormido. Cuando despierta, un poquito de dolor de cabeza, pues porque había tomado su trago. Caramba, y en el brazo derecho, ¿no? Cuando va a lavarse, caramba, la mano media rara. Hace muy. La mano se le caía. Bueno, ya se fue a su casa, ni cuenta se dio. Cuando despierta por la tarde, después de ya había dormido bien, nota que su manito estaba caído y no podía hacer ningún movimiento con su manito. Al día siguiente viene acá a la consulta y me dice, doctor, ¿qué te pasó? Doctor, sí, me dicen que me fui con una amiguita a Puente Piedra y no sé cuánto. ¿Qué pasó? Parálisis radial. 3 meses se pasó así. Y era cirujano. 3 meses que no pudo ni siquiera hacer nada, de operaciones, esas cosas. Pero se recupera todo, pues. Es una parálisis por entrampamiento. Las raíces del radial se conmueven. Eso es buen pronóstico, pues no tiene mayor significación. Así cae la mano. Y notamos un pequeño trastorno sensitivo por aquí. Pásame la siguiente. Igual, viene la mano izquierda, la mano derecha no puede ponerla en esta posición, se cae. Y aquí tiene un trastorno sensitivo, parálisis radial. La siguiente. Ahora tenemos el nervio mediano. La siguiente. Aquí tenemos el túnel del carpo. Y aquí va muchas estructuras dentro de ella, va el nervio mediano. Cuando hay mucho trabajo, la mamá de ustedes que les lava la ropa, que les hace su comidita, no me gusta esa comida encima. Ella, yo quería decir, ustedes no tanto. Yo tengo mi vieja que hace las cosas en la casa. Piña, pues se viene a tocarle como un atorrante como yo. Y cosas médicas, y está con el brazo. Pero solamente trabaja en el hospital, nada más. El bruto este tiene que irse a trabajar a todo el mundo. Acá, mañana, tarde, noche, no. ¿Quién iba a ver a los bebitos de la casa? La vieja tenía que quedarse. No, excelente mi mujer, excelente. Para aguantarme, imagínate que me la pasó medio mundo en la calle. Y me voy y vengo después de 2 meses, 3 meses. Ya salgo a mi casa a 6:30 de la mañana y vuelvo a las 11 de la noche, 10 de la noche, o 3 de la mañana, depende de lo que tenga que hacer. Sí, un salvaje. Bueno, entonces miren, mediano. ¿Ya? Esto se produce por mucho trabajo. Nuestras mamás, las personas con artritis se recomprimen. Pásenmelas. Ahí está. ¿Miren ustedes?
Lo que hace el mediano es esto. Músculos de la mano, movimiento de la prensa, movimiento de la prensión manual, en la oposición. Entonces aquí tenemos este paciente. Miren ustedes, ni músculo tiene y no puede hacer este movimiento. La pinza no la puede hacer. Pásenme así. Acá miren, acá lo hace adecuadamente, pero en el otro lado no. Miren el trofismo, acá miren el trofismo. Se atrofia completamente con lesión. La siguiente, por favor. Acá tenemos este es un paciente con una artritis reumatoidea que tiene muchas lesiones, dentro de ellas, compromiso del mediano. Miren usted la atrofia, tremendo. Pero tiene también compromiso cubital también. Atrofia, sensibilidad del trastorno está aquí y por supuesto no puede hacer el movimiento de pinza bilateralmente. Esta es una paciente con una artritis reumatoidea de pésimo pronóstico. Uno de los médicos de mi servicio, de las mujeres, tiene artritis reumatoidea salvaje. Si esta doctora tiene 30, bueno, para ustedes está vieja, para mí está joven. Ella tiene 38 años. Ya tiene como 6, 7 años de neurólogo. Conmigo hace investigación. Ella es mi asistente. Y debutó así. Estábamos fuera del Perú, estábamos en Sao Paulo en una reunión. Y me dice, doctor, esa chica es como mi hija. Así me ve una chiquita. Hasta ahora. Me dice, doctor, me duele el cuerpo, no sé, algo raro. No sé, me digo, tú me das fiebre. ¿Qué pasa? ¿Te peleas con tu marido? No, me dice, pero ese es un delincuente. ¿Qué es un delincuente, señor? Tu marido es neurocirujano, de aquí. Y el neurólogo de aquí. ¿Qué delincuente es este? Bueno, ¿te peleas con él? No, doctor, bueno. Al día siguiente, doctor, no puedo caminar bien, me duele. Dijiste, ya nos regresamos mañana. Estábamos 5 días en la final. Esta mañana nos vamos. No puedo, me dijo caminar bien. Vamos al aeropuerto y se me paró y no podía caminar. Tuvimos que buscar una silla de ruedas. Vamos a Lima, en Lima ya veremos. Llegando, llamo a su marido, le digo a Adrián, le digo, vente, urgente porque iba a decir su nombre, ya la van a ubicar mejor. Le digo, tal persona está mal, le digo, vente al aeropuerto. Ya doctor, ahorita, él también hace un nombre. ¿Qué pasa? No sé, le digo, pero ahorita vamos a la emergencia. Doctor, no, yo voy solo. Le digo, vayan al emergencia avanzando, yo llego. Acá viene. Ya lo llamamos a Hidalgo, una artritis que empezó pues hace 7 años. La tuvo 2 años casi sin trabajo. Ahora ha mejorado mucho. ¿Y con qué ha mejorado? Con medicamentos de un ensayo clínico. Medicamentos que se supone que, y con ella está funcionando, porque todo lo que tenemos no ha funcionado con ella. Ha pasado todo. Usó corticoides entonces muy altos, usó metotrexato, sales de oro, un montón de cosas. Y no funciona. Es una mujer joven. Y ella así tiene sus manos. A pesar de que tiene poco tiempo de enfermedad. Miren, pásame la siguiente. Bien, ahora tenemos nervio cubital. Ahora pásame la siguiente. Esa es la característica del cubital. La mano engarra. Miren ustedes la tremenda atrofia del cubital. Pásame la siguiente. La zona que se compromete, la sensación del cubital. La siguiente. Bien, y ahora vamos a la parte inferior. El plexo lumbosacro. Ahora sí, una tipología. Lo mismo del plexo braquial es aquí. Una distribución y redistribución de las diferentes raíces motoras y sensitivas que comprometen, que forman el plexo lumbosacro. L4. Raíz L4. Aquí son L4, L5 y L6 nada más. ¿Qué hace L4? ¿Cómo lo examino? Flexión dorsal del pie. Entonces, lo colocas el pie así y a que te mire hacia ti y llevas el pie hacia abajo. Flexión dorsal del pie. Está comprometido. Entonces, ¿cómo lo examino al paciente? Le digo, camina en talones. L4. Ahí estoy evaluando L4. Cuando el paciente camina en talones. Si estoy muy apurado, y viene un paciente con dolor, y quiero precisar, ¿es L4 o es S1? Camina en talones, no tiene problema. No hay L4. En punta de pies, S1. Entonces, para evaluar, S1 es el paciente en punta de pies. Y L4 en talones. ¿Listo? L4 entonces, flexión dorsal del pie y por supuesto el reflejo patelar. Reflejo
Lateral. L4 la cara interna, L5 y S1 la cara externa. Pásame la siguiente. L5, extensor de los dedos. L4 es flexión dorsal y L5 extensión de los dedos. Ahí dice extensor común largo de los dedos. Entonces L4 es el pie y L5 es los dedos hacia atrás. Bien. Acá no hay ningún reflejo y L5 está en la parte central del pie. La siguiente, S1. El reflejo es aquiliano, pues no olvidemos eso nunca. Y la forma como es peroneo lateral, ¿cómo examinamos? La flexión plantar del pie. Lo hago caminar al paciente en punta de pie. Entonces, L4, flexión dorsal, L5, flexión plantar. La siguiente hijita. ¿No? Acá tenemos el peroneo común. A ver, pásame la siguiente. Eso. Tenemos a este hombre que le pedimos que se pare en talones. Lo hace bien con el pie derecho, pero no con el pie izquierdo. ¿Qué está pasando acá? ¿Hay compromiso de alguien aquí? No puede hacer la flexión dorsal del pie. ¿Qué raíz se compromete?